Estamos de vuelta a 7:46 y conversamos esta mañana con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad, el IES. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Un gusto volver a conversar aquí junto a ustedes. Oye, Claudio, a ver, ya, la primera impresión del debate y después, como se diría en buen chileno, estamos en el mes de la patria, así que se perdona, entramos a picar. Pero tu primera opinión del debate. Perfecto. Un par de ideas para comenzar entonces el análisis al respecto. Lo primero es que creo que el formato es destacable dentro de lo difícil que representa, ¿cierto?, tener tantos candidatos. Me parece que se logró cierta interacción y eso se agradece. Por supuesto, pueden haber críticas o ideas de mejora, pero me parece que superó las expectativas a la dificultad involucrada. Y luego, entrando al fondo, me parece que tal como tú comentabas al principio, vimos muy claramente los planteamientos iniciales de los distintos candidatos, José Antonio Kast criticando a Janet Jara y una serie de problemas asociados a la continuidad del gobierno actual, Janet Jara respondiendo y también criticando a Kast, y los otros candidatos, partiendo por Evelyn Matei, ¿cierto?, intentando encontrar su posicionamiento, pero claramente con un debate que en el comienzo estuvo marcado por un contrapunto fuerte entre los que hoy día marcan en los primeros lugares en las encuestas. Ya, en el caso de el debate parte, en el fondo, con un enfrentamiento bien duro entre José Antonio Kast y Janet Jara, y con ella particularmente muy crítica y, digamos, se va al cuello contra José Antonio Kast por el tema de los trolls y los bots. Y un José Antonio Kast que también intenta como decirle que ella no le ha pedido perdón por haberlo tratado de mentiroso respecto de algo que él dijo y que ella lo había desmentido. Más allá de así como de analizar así como ella dijo esto, él dijo esto otro, ¿qué sensación te dejó ese enfrentamiento entre los dos primeros candidatos que aparecen en las encuestas? En el caso de las críticas de Janet Jara a José Antonio Kast, da la impresión de que estuvieron dentro de lo esperable y obviamente lo que ella busca es poner a Kast, ubicarlo, digamos, trazar un imaginario como si se tratara de un candidato extremo que pertenece a la peor versión de las llamadas nuevas derechas o derechas alternativas, y ella intenta, ¿cierto?, seguir colocando esa narrativa. Mi impresión es que no con demasiado éxito, en parte porque la estrategia de Kast, a su vez, apuntó a trazar la continuidad entre Janet Jara y la situación actual en materia de empleo y la situación actual en materia de seguridad, y esa narrativa, digamos, el esfuerzo de trazar la campaña entre oficialismo y antioficialismo, obviamente que hoy día, dada la situación del país, dado lo que marcan las encuestas, dado el ánimo ambiente, por así decirlo, favorece a los candidatos de oposición. Entonces, yo diría que eso que vimos al principio reforzó o confirmó las estrategias que ambos vienen trabajando, pero dado que colabora o no logra salir, digamos, del eje oficialismo-antioficialismo, no tengo la impresión de que Janet Jara haya logrado ser totalmente exitosa en esa apuesta. Ya, y en esa posición, ¿crees que José Antonio Kast logró salir neteado o de todas formas también se vio afectado? Lo que ocurre con José Antonio Kast hoy día, y esto le ocurrió a principios de año de Evelyn Matei, y en fin, no sabemos cómo va a seguir moviéndose esto, pero lo que ocurre, digo, con los que están marcando el primer lugar, los que aparentan ser los mejor aspectados, es que siempre tienen una situación más difícil, porque tienen mucho que perder y poco que ganar. Y en ese sentido yo diría que Kast, sin hacerlo de modo espectacular, sin hacer nada extraordinario, logró sortear esa situación y volver, al menos parcialmente, al eje que más la acomoda, que es trazar la disputa entre la continuidad y la oposición al gobierno actual. Ahora, claro, si uno quisiera agregar algo con vista a lo que a Kast le falta o podría haber hecho mejor, es que quizás todavía no logra transmitir a cabalidad un tono de estadista, un tono de, digamos, líder que proyecta una perspectiva de alcance nacional. Yo creo que en eso todavía le falta, pero Janet Jara no logró, hasta donde yo pude ver al menos, no logró incomodar en demasía su posición, pero en parte, insisto, porque ante esa respuesta y esa narrativa de Jara, Kast volvía a recordar los problemas del gobierno actual, la situación en materia de empleo, y esos temas obviamente incomodan a la candidata del oficialismo. ¿Crees tú que el candidato más golpeado fue Janet Jara, por el que fueron todos? A ver, me parece que Janet Jara tenía esa otra dificultad adicional, ¿cierto? Y es que son muchos candidatos de oposición, pero si es que uno va a coincidir contigo, digamos, si es que se acepta la idea según la cual ella fue muy golpeada, muy criticada, es también porque Marco Enrique Ominami fue particularmente duro con ella. Sí, hablemos, mira, hagamos una cosa, hablemos un poco de Marco, porque Marco fue sin duda el candidato más combativo de todos, ¿no?
Efectivamente, y yo diría que bajo cierto punto de vista la sorpresa, no porque tampoco haya tenido un desempeño extraordinario, nosotros conocemos a Marco Enrique Minami hace muchas elecciones, sabemos cuál es su juego, pero él tiene distintas alternativas en abstracto para intentar posicionarse en esta elección. Y una de esas alternativas, que es la que él adoptó, la que él siguió al menos en el debate de ayer, es ser extremadamente crítico con Janet Jara y mostrar que hay otra alternativa de izquierda que, a juicio del propio Marco, por supuesto, puede hacerlo mejor, y en eso él, la verdad es que no tuvo piedad. Una y otra vez fue por Janet Jara, con ironía, con críticas un tanto ácidas, no necesariamente con cuestiones de fondo, aunque a veces también, pero sí mostrando un distanciamiento y una crítica que volvía a la situación de Janet Jara muy incómoda, porque además de las críticas de los candidatos de oposición, tenía que enfrentar esa perspectiva y ese planteamiento de Marco Enrique Minami, que fue muy duro con ella y de manera sistemática a lo largo de todo el debate, desde el comienzo hasta el final. Sí, pero la cuestionó porque qué bueno poder conocerla, qué bueno poder verla, pero a los candidatos de derecha también, y particularmente con Evelyn Matei en el caso de Marco Enrique Minami. O sea, a todos por igual los ponen en el mismo saco, o sea, en el resumidero de que todos son de ultraderecha, básicamente, según la óptica, al menos comunicacional, de Marco Enrique. Pero con Evelyn Matei fue particularmente dura, porque le recordó en varias oportunidades que básicamente él estaba en el colegio cuando ella ya era una figura política. Efectivamente, es cierto, como tú bien dices, Juan Manuel, que fue muy duro con Evelyn Matei y también criticó a los otros candidatos de oposición, pero eso yo diría que está dentro de lo esperable, porque Marco Enrique Minami tiene un tono irónico, tiene un tono ácido, y él en esto tampoco está solo. Aquí me parece que hay que ser sincero por independencia, digo, de las preferencias de cada cual, y nosotros hemos visto a lo largo del año, no solamente en este debate, que distintos miembros del actual oficialismo están intentando dibujar una narrativa según la cual todos los candidatos, no solo Kast, no solo Kaiser, todos los candidatos de oposición pertenecerían a las llamadas ultraderechas sin mayores matices y distinciones. Entonces, que Marco Enrique Minami caiga en eso creo que no es tan sorpresivo. Otra cosa es que esa apuesta tenga alguna posibilidad de ser eficaz, y yo creo que en eso los dardos tanto de Marco Enrique Minami como del oficialismo en general a ratos son un tanto ingenuos o un tanto, digamos, pecan de exceso de optimismo, porque la verdad es que algo que también reflejó el debate de ayer y que no hay que perder de vista es que los temas que hoy día más preocupan a la ciudadanía son temas vinculados a seguridad, a migración y economía, y en esos temas la oposición juega a favor, me parece, al menos de entrada, no solo porque sean temas que históricamente más la acomoden, sino porque en el contexto actual, obviamente que el gobierno se ve muy afectado por las críticas referidas a esos asuntos. Entonces yo creo que cuando se intenta transmitir, por tanto de Meo como de otros candidatos, que todos son la misma, comillas, ultraderecha, da la impresión de que tiene la posibilidad o corren el riesgo de caer algo así como en una audiencia vacía, más allá del mundo más duro del oficialismo. Y yo creo que en eso Meo ayer también efectivamente incurrió en esa actitud, pero no estoy seguro que sea demasiado eficaz, porque además Evelyn Matei, tanto en ese caso como cuando Parisi la atacó de modo muy duro, reaccionó razonablemente bien, digamos. No creo que haya, como se dice coloquialmente, pisado el palito en torno a esos temas. Sí, en el caso de Franco Parisi también vimos a un candidato que, digamos, trató de marcar su tono, pero cuando llegó el momento, él siente que tiene como una cuenta pendiente, particularmente con Evelyn Matei. No olvidemos que hace un par de elecciones tuvieron un entrevero muy complejo cuando Evelyn Matei competía contra Michelle Bachelet, y Franco Parisi fue muy, muy duro con Evelyn Matei, que lo había cuestionado por este tema de las cotizaciones impagas, aparentemente en uno de los colegios de los cuales los hermanos Parisi eran sostenedores. De ahí en adelante, como que uno sabe que existe esta reyerta, ¿no?, entre los dos, pero anoche la trató de traidora en la pregunta que él le hizo directamente a ella, y ella se tomó varios segundos para responder, que daba la sensación de que incluso iba a guardar silencio frente a eso, como que mentalmente respira hondo y no pisa el palito. Efectivamente, ese momento es muy ilustrativo, creo, del esfuerzo que está haciendo Evelyn Matei en relación con transmitir tranquilidad, serenidad, porque era una pregunta que se prestaba, como tú dices, o bien para guardar silencio, o bien para tener algún tipo de actitud hostil, como la que tuvo en otro momento Janet Jara con Johannes Kaiser, cuando dijo mejor no le respondo, cosas que no hablan bien de los candidatos. Bueno, Evelyn Matei no incurrió en eso, pensó, respiró, como tú bien decías, y luego respondió de un modo que me parece que la deja bien parada, como se dice en términos coloquiales, o más bien propios de los ciudadanos, digamos, de a pie, porque fue capaz de hacer o formular una combinación entre cierta autocrítica, mirar para el futuro, no reaccionar de mal modo, que es lo que claramente buscaba esa pregunta. Yo creo que tanto Franco Parisi como Meo intentaron
que los otros candidatos, y en particular en el caso que estamos hablando de Evelyn Matei, tuvieran malas reacciones que las dejaran mal posicionadas frente al público, pero no lo consiguieron. Y claro, Parisi lo que está haciendo con eso, y medio hasta cierto punto también, es intentar distanciarse de la política tradicional, pero claro, como le recordó Johannes Kaiser a Franco Parisi, también es extraño enarbolar ese discurso cuando tú ya has corrido varias veces por la presidencia de la República. En eso también Parisi me parece que intenta jugar un juego que ya le es conocido, pero que no necesariamente es creíble cuando ya no es ni la primera ni la segunda vez que tú intentas llegar a la moneda. Ahora, hablemos un poquitito de Harold Mike Nichols. Porque al menos, esto yo, por supuesto que son percepciones, no es ciencia exacta, ¿no? Pero la sensación de que Harold Mike Nichols era un candidato que probablemente muchos pensaron que junto a Eduardo Artés iban a pasar total y absolutamente desapercibido, y sin embargo mostró una impronta comunicacional probablemente un poco más pulida de lo que le habíamos visto hasta ahora en las entrevistas en los programas de televisión. Lo que ocurre con Harold Mike Nichols, me parece a mí, es lo siguiente. Hay distintos candidatos, Kaiser, Parisi, el propio Harold Mike Nichols, que hoy día intentan aprovechar lo que conversábamos recién, ¿cierto? El desprestigio de la política, el clima que, especialmente en el mundo del votante obligado, manifiesta un rechazo a la política tradicional. Pero dentro de ese marco, dentro de esa narrativa de quienes buscan instalarse como candidatos diferentes al establishment, la diferencia que tiene Mike Nichols, y que yo creo que anoche logró mostrarla, a diferencia de otras ocasiones en las cuales esto no lo había logrado, como tú dices, es que logró transmitir esa crítica a la política tradicional, pero de un modo constructivo, positivo, sin caer en actitudes odiosas, y más bien apuntando a un público pragmático. De hecho, él mismo utilizó esa palabra en algún minuto, y estoy de acuerdo contigo en que en distintos momentos del debate le resultó, mientras Parisi buscaba apuntar un mismo tipo de público desencantado con una actitud más odiosa, en el caso de Mike Nichols lo hacía de un modo más constructivo, intentando ser, como quien dice, el amigo de todos. Y claro, ese discurso tiene límites, ese discurso arriesga a tener vacío, falta de respuesta ante grandes dilemas, pero en el debate de ayer, en distintos momentos, lo cierto es que consiguió mostrarse como alguien que se parece más a ese tipo de pragmatismo y de ser capaz de entregar soluciones eficaces que aspira la ciudadanía. Yo coincido contigo en que se dio mejor que en otras ocasiones, sin duda. Ahora, hablemos al menos en una línea también de los otros dos candidatos que no hemos mencionado, Johannes Kaiser y Eduardo Artés. A ver, en el caso de Johannes Kaiser, dada la apuesta que él tiene que intentar hacer, que no es fácil, ¿cierto? Porque tanto Evelyn Matei como sobre todo José Antonio Caz hoy día están mejor aspectados, siendo, insisto, no fácil esa apuesta, lo que él buscó, creo, y consiguió hasta cierto punto es posicionarse como un candidato que puede hacerle frente al oficialismo, que marca ciertos contrapuntos de manera documentada, y si bien él tiene un tono duro, no fue particularmente odioso, y creo que el debate a él le jugó más a favor que en contra. No tenía mucho que perder y se mostró bastante bien, con respuestas fluidas y con algunas cosas de contenido que a ojos del público al que él apunta pueden ser interesantes. Y en el caso de Eduardo Artés, la verdad es que no hubo nada muy nuevo bajo el sol. Es básicamente el personaje que conocemos, y es una incógnita cuánto de el posicionamiento que él intenta lograr, que él intenta conseguir, cuánto, digo, se traduce en votos que pueda quitarle a lo que uno pensaría que es su público más natural de competencia, que es el mundo del oficialismo, en una apuesta por la izquierda, por fuera del oficialismo actual, y con el tipo de discurso que él levante, que ya le conocemos, no estoy muy cierto cuánto pueda dañar al oficialismo, pero la verdad es que no fue nada muy novedoso. Si me permite agregar algo distinto, ¿Sí? un apunte, pero no sobre Artés, sino más en general, yo creo que una respuesta interesante en la cual les queda muy poco tiempo a los distintos candidatos, pero que sí marca algo diferente, más de fondo, creo yo, aunque hay que seguir tirando ese hilito, van a tener que volver a preguntarle a los candidatos, es cuando les preguntaron respecto a sus referentes internacionales, porque yo creo que esa respuesta, aunque fue muy rápida y probablemente un tema de nicho desde el punto de vista electoral, es muy reveladora del horizonte al cual están apuntando los distintos candidatos. En el caso de José Antonio Caz, refirió a Giorgia Meloni, una líder que es de las nuevas derechas, pero al mismo tiempo la más institucional de las nuevas derechas. En el caso de la ministra Jara, me parece que se metió en un problema, hay que ver si le vuelven a preguntar, porque puso como referente a la presidenta Sheinbaum de México, que está incurriendo en una reforma judicial que ha sido criticada como antidemocrática de manera muy transversal,
y que de algún modo recuerda cuestiones que complican al oficialismo, como fue la fallida convención. Y en el caso de Evelyn Matei, ella apuntó a Carney de Canadá en un claro guiño a un mundo de centro-izquierda, de frentón, y eso obviamente que tiene que ver en parte con la apuesta que haya intentado en la última semana, pero si le vuelven a preguntar esto, probablemente más de algún periodista la va a apretar, como se dice coloquialmente, porque igual es extraño que una líder de centro-derecha ponga como referente un líder de centro-izquierda. Yo creo que desde el punto de vista del horizonte normativo o de ideales que levantan los distintos candidatos, esa pregunta, aunque fue breve, dice algo que admite mayor análisis. Ya, pues, ¿hay alguien, tuviste algún ganador claro en el debate? No, la verdad es que no vi ningún ganador. Claro, me costaría jugármela solo por un ganador, pero sí tengo la impresión de que hubo alguien que fue a torear más al resto, que tuvo una actitud más hostil con el resto, y ese fue Marco Enrique Ominami, especialmente con Janet Jara, como comentábamos antes, y yo creo que eso fue una de las notas que podemos resaltar, pero ganador, claro, no estoy seguro, la verdad, que exista una percepción dominante al respecto. ¿Le rindió, crees tú, algo a Marco o por el contrario le juega en contra? Buena pregunta. Él está convencido que le juega a favor y por algo obviamente tomó esa actitud. La verdad es que si es razonable, si es cierto pensar que él apunta a quitarle votos a Janet Jara y al mundo del oficialismo, bueno, puede rendirle frutos dentro de aquellos que estén desencantados con Janet Jara, pero respecto a la gran mayoría, da la impresión que hoy día los ciudadanos chilenos aspiran a soluciones pragmáticas, eficaces, en los temas que más les priorizan, y en ese sentido, como también se dice en forma coloquial de manera habitual, los chilenos dan la impresión que están más bien cansados de las peleas de los políticos, y de cara a ese público no hay ningún motivo para pensar que le favorezca demasiado. Muy bien, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, conversando esta mañana con nosotros. Claudio, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Te pasaste. Muchas gracias. La misma, Juan Manuel, que esté muy bien. Chao.